En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos
les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy encontramos este pasaje que también es muy recordado, además por el canto que muchas de las veces se llega a entonar en algunas de las misas, por el camino de Maús. El camino de Maús que presenta a estos dos personajes que iban platicando con Jesús, pero que no lo reconocieron. Si recordamos aquel pasaje donde estaba María Magdalena ahí en el sepulcro y que por estar llorando tampoco reconocía a Jesucristo. ¿Qué podíamos o qué podemos decir de estos dos? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Sería por su falta de esperanza? Ya no tenían esperanza en Jesucristo. Ellos creían que iba a ser el libertador, pero dice, ya han pasado 3 días. Miren, aquí haciendo esta puntualización, podemos ver que la misma Escritura dice que al 3er día resucitó, han pasado 3 días. Si los mismos apóstoles reflejan, o los discípulos, en este caso, reflejan que han pasado 3 días, no sé por qué en ocasiones se llegan a presentar esas dudas de que si son 2, de que si es un día antes, han pasado 3 días. Bueno, dejemos esto a un lado. ¿Por qué estos discípulos están faltos de esperanza? ¿Por qué no pueden ver a Jesucristo? Ellos iban, dice, conversando y discutiendo. Algo que vamos a remarcar constantemente es sobre el discutir. ¿Discutir es malo? No, no es malo. Discutir es sacar las ideas, sacudirlas y quedarnos con las más consistentes, con las más sólidas. Eso es discutir. Entonces, discutir no es malo. Es bueno discutir en algunos momentos, sacudir las ideas y quedarnos con las más sólidas, con las más firmes. Ellos venían haciendo eso, venían conversando, dice ahí, y discutiendo. Se acerca este personaje y le reprochan, ¿eres tú el único que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Nosotros teníamos puesta nuestra esperanza, dice el versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Y viene Jesucristo ahora a darles un retiro bíblico. Les viene a dar un recorrido por la historia de la salvación. Dice ahí el versículo 27 que se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras. ¿Por qué explicarles los pasajes de las Escrituras? Porque los discípulos de Maús, como se les conoce, pueden tener esa característica que muchos de nosotros tenemos. ¿Cuál característica o cuáles características? Que somos faltos de comprensión, es decir, no comprendemos bien las cosas y por lo tanto somos lentos para creer. Es que me hace falta fe, no creo. Pues bueno, es que no crees porque eres falto de comprensión y más si eres de las personas que están distantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes hace tiempo que no toman un retiro bíblico? Incluso muchos de ustedes tomaron algún retiro, pero ni siquiera fue realmente bíblico. Y con eso se quedaron y algunos de ustedes puede ser que estén sirviendo en la iglesia, pero a partir de ese retiro en el que participaron, tuvieron un encuentro con Cristo y ahora se dedican a puro servir y no se dedican mucho tiempo a alimentarse y a profundizar más en la palabra de Dios. Incluso, ¿cuántos de ustedes no desconocen lo que es la historia de la salvación? Podríamos hablar de los jueces, de los profetas, de cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto, de cuánto tiempo caminó en el desierto, de quién fue el primer rey del pueblo de Israel, de quién eran los filisteos, de quién era Josué, de quién era Aarón, de quién era Elías, de quién era
también Eliseo, y podemos hablar de más profetas, e incluso podemos irnos hasta ya lo que es cercano, el momento en el que se anuncia con los profetas, con Isaías, con el que se anuncia la venida del Mesías. ¿Quién es este libertador? ¿Qué fue lo que pasó en el exilio? ¿Qué fue lo que pasó cuando estuvieron en Babilonia? Y muchos de ustedes desconocen la historia de la salvación. Podría ser que venga bien contar ese pequeño chiste que tiene algo sin duda apegado a la realidad. Dice que el niño llegó corriendo del catecismo y ahí el papá estaba enfrente del televisor, sentado en el sofá, con el control remoto en la mano, y el niño le pregunta al papá: papá, ¿quiénes son los filisteos? Y el papá dice sorprendido: hijo, de fútbol americano yo no sé nada. Conozco de fútbol, soccer, del béisbol, pero de fútbol americano no sé nada. Y no supo darle respuesta. ¿Y cuántos de nosotros estamos así, desconociendo la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación? Pues miren, Jesucristo aquí viene a explicarles, porque pues sin duda estos personajes, Cleofas, que es esposo de una de las Marías que acompañaba a la Virgen María, que incluso estuvo al pie de la cruz, María, esposa de Cleofas. Cleofas sin duda conocía también las Sagradas Escrituras, pero no las comprendía. ¡Qué faltos de comprensión somos! Me viene a la mente ahora aquella persona que daba clases de Biblia, pero que no comprendía bien lo que eran esos pasajes, comprenderlos. Y no comprenderlos nos trae como resultado no creer. Tú a lo mejor conoces muy bien los pasajes de la historia de la salvación. Ahora, ¿qué es lo que te dicen a ti? ¿Qué mensaje te dejan esos pasajes? Hay que profundizar y hay que encontrar cuál es el mensaje para mí en lo que es la historia de la salvación. Yo te invitaría a ti que no te quedes solamente con participar una vez al año en un retiro. Y si tú tienes más de 2 o 3 años que no participas en un retiro bíblico, más valdría que participaras, porque si dices creer en Cristo, pero no conoces la historia de la salvación, como dijo San Jerónimo, quien diga que conoce a Cristo, pero desconoce la Sagrada Escritura, pues no conoce en realidad a Cristo. Jesucristo aquí comienza a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. ¿Cuánto tiempo caminó Jesucristo caminando con ellos? Pues sin duda fue un buen tiempo para explicar todo esto. Y ya al llegar al pueblo reconocieron a Jesucristo. ¿Dónde lo reconocieron? En la fracción del pan. Invitación que te hago a ti. Disponte para que puedas saborear de la presencia de Cristo en la fracción del pan. ¿Cuándo? En la Eucaristía. Llega a tiempo a misa. Trata de llegar unos minutos antes de que inicie la celebración. Trata de no estar mirando ni celular ni reloj y trata de mantenerte concentrado y enfocado a lo que son las lecturas, las oraciones y también la reflexión. Quizá puedes poner tus peros diciendo que pues, el sacerdote no saca nada de las palabras de Dios. Bueno, también será muy conveniente que tú antes de participar de misa leas las lecturas, las reflexiones, incluso con tu familia, que también tú puedas sacar ese provecho para poder saborear de la presencia de Jesucristo en la Escritura y en la fracción del pan. Cuando estos discípulos reconocen a Jesucristo en la fracción del pan, de inmediato se ponen en pie y regresan a Jerusalén y comentan a los apóstoles, a los que también le acompañaban, a los apóstoles, a los discípulos, les comentan de su experiencia. Que tú, después de tener esa experiencia en la Sagrada Eucaristía, puedas llegar y compartir con los demás tu experiencia en ese sacramento del amor, al encuentro de Jesucristo en su palabra y también en la Eucaristía. Aquí me detengo porque creo que ya me extendí un poco. Nos escuchamos el día de mañana.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos conceda la sabiduría para poder tener comprensión y así no seamos lentos para creer, sino que seamos prontos para creer. Jesucristo es nuestra fortaleza.